al Ilui Nishmat de su mamá, Rachel Bat Sofía de Aarón, que tiene Nishmata Intzror Atzadikim. La expresión en hebreo Piezihra Baruch me parece mucho más significativa que es cuando decimos en castellano que en paz descanse. Que también es así, pero como que más que una paz de descanso, que su recuerdo sea bendecido. Que sigamos, ¿qué es lo que nos queda después de esta vida, ¿no? Bueno, pasamos entonces a nuestro tema. Yo llamé a este momento, cuando estaba preparando, lo llamé derivado de la semana, del encuentro anterior, que habíamos dicho de un otro a otro, esta segunda parte, como un cierre a lo que empezamos a ver el encuentro pasado. Daniela, ¿se acuerdan que cuando citamos de un otro a otro, que en realidad es una manera medio rara de enunciar, yo les decía que lo había sacado del nombre de un seminario de Lacan que se llama De otro a otro. Y ahí Daniela preguntó si el otro de Lacan también es uno. Si es uno, ella preguntaba. Yo digo también, porque me imagino que en tu pregunta estaba incluida si había algo para homologarlo a la unicidad del otro, de la divinidad de la Torá. Me imagino que por ahí iban. Y yo me quedé pensando, y creo que en cierto aspecto sí, es similar, porque en ambos no se trata de un ente, ni el otro, Lacan, es alguien, ni el otro es un ente, sino que es una inmaterialidad en la divinidad en la Torá. Les digo en dos palabras, en dos oraciones. El otro, para Lacan, les decía yo, es la cultura, el lenguaje. Él llama también el tesoro de los significantes, el lugar del saber, es decir, todo con lo que uno cuando nace ya está introducido dentro del sujeto. De alguna manera, todo eso es también el otro de la divinidad, pero no solo eso. Es más, pero eso también lo incluye. Yo creo que lo que coincide es que no se trata de un ente, de una materialidad. ¿Más aclarado, Daniela? Sí, a mí también me había llamado la atención, por eso te pregunté si hice la relación, si era uno, porque vos hiciste el dagesh en la mayúscula, y a mí eso me significó algo más elevado. Tal cual, sí, para el concepto de Lacan también, tal cual. Por eso él lo llama en momentos que lo llama el lenguaje. Nadie crea el lenguaje. ¿Y quién creó el lenguaje? Según la tradición judía, la Torá es el lenguaje que fue escrito originalmente. De todas maneras, independientemente que nos pongamos a indagar en eso, es dado. En ese sentido, por eso es el otro con mayúscula. Es cierto, es diferente al otro de minúscula que habíamos desarrollado como el semejante. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos nosotros al texto en Bereshit, donde habíamos dejado la vez pasada. En el Bereshit, en el capítulo 19, el versículo 22, ahí habíamos dejado la vez pasada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Vaifnu mishama anashim, y los hombres, me detengo para que busquen, en los hombres que vinieron a ver a Abraham,
se despiden, se van de ahí y fueron las Dom. Ya vamos a ver lo que pasa ahí. Pero lo que yo quiero dedicarme ahora, de Abraham Odenu Omed Lifnei Hashem. Y Abraham aún está parado junto a Dios. También se acuerdan que con respecto a este pasuk de Abraham Odenu Omed Lifnei Hashem, Alisa hizo un comentario singular. Yo en el momento no entendí bien a qué se refería, no lo entendí bien. Por eso le pedí a Lisa si podía otra vez desarrollarlo, porque me pareció interesante. Después cuando lo escuché en la grabación me pareció todavía más interesante. Pero si a Lisa vos lo podés explicar, desarrollar, a qué te referís y entonces lo vamos a retomar. Ahí está, sí. Yo volví a leer, viste, el Perec. Pero Analisa, ¿no tenés posibilidad de que poner cámara si te vemos? Está con cámara. ¿Cómo? Si no tenés posibilidad de poner cámara... La tengo abierta. Está abierta. Yo la veo. Ok. Sí, la tengo abierta. Ok. El tema era si yo percibí y volví a leer, digamos, el Perec. El Perec viene de casi no llamaría un enojo, pero un enojo de Dios a que Sara se rió por el tema del anuncio de Isaac. Y después dice que los Shlihim, los Malachim, se van a Sdom. Y ahí dice, Abraham todavía aún, digamos, está ahí. Y a mí me resonó como todavía tengo algo para decirte. Y en ese sentido, como está vinculado después a lo de Sdom y Amorá, y a ese intercambio, me parece que si bien vos habías comentado que estamos hablando más por ahí de las ideas que de los hombres, hay algo que muestra acá un vínculo con Dios importante, que es el hombre puede hablar, ¿no? Entonces está ahí todavía Abraham en esa cosa de lo que le dijo antes y lo que pasa con Sdom y Amorá y el tema del otro. Por eso me resonó a Abraham todavía está ahí, ¿no? Hay algo más. Gracias, Alisa. Primero de todo, quiero, digamos, acentuar, presentar que Alisa lee este pasuk a la manera del Midrash, o incluso a la manera del psicoanálisis. Por eso les quiero recordar lo que habíamos hablado cuando Freud describe el sueño, que dice, prestamos atención, tratamos el sueño como un texto sagrado, cada detalle del sueño es relevante y tiene un sentido oculto. Alisa hace esto con el pasuk cuando dice, de Abraham no es lo mismo Abraham Odenu Omed Lifnei Hashem que Abraham Omed Lifnei Hashem. Es decir, por eso les digo que esta precisión de Alisa es una precisión midráshica o incluso psicoanalítica. ¿Se entiende por qué? Vamos a ver cómo lo entiende también Rashi, citando el Midrash, se detiene en esto que se detuvo Alisa, pero vamos a ver con qué significación. Antes de remitirnos a Rashi, si entendí bien lo que explicó Alisa, es decir, todavía da cuenta que las cosas no andan tan
tan fáciles. Aún todavía tengo lo que hablar. Si te entendí, Elisa. Pero vamos a ver cómo lo refiere Rashi. Vamos a ver. Dice: de Abraham Odenu Omed Lifnei Hashem, Velo Alaf Laamod Lefanav, El Akadosh Baruch Hu Baetzlo Ve'amar Lo Sakat Sdom Ve'amora Ki Rava, Vaya lo Lichtov Hashem Omed Odenu Lifnei Abraham. Dice Rashi, al nombre del Midrash, ¿cómo dice Abraham Odenu y todavía Abraham está parado? En realidad no es Abraham que se dirigió a Hashem, sino que Hashem se dirigió a Abraham, según Vayar Elav Abraham, Vayar Elav Hashem, como leímos en el primer pasuk, y empezó a decirle, en realidad, ¿por qué lo dice de tal manera? Sigue Ela Tikkun Sofrim. Yo no hubiera traído esta Rashi si no sería para mostrar cómo Rashi, Aliza, como Rashi, y después me da lugar también a seguir pensando, se detienen en la forma lingüística en cada detalle de cómo está, del decir, de cómo está dicho. ¿Qué explica Rashi? El Tikkun Sofrim. Tikkun Sofrim para mí era casi como un detalle, un arreglo de impresión, de imprenta, de editorial. Entonces lo busqué y en realidad lo que dice que el Tikkun Sofrim es un monaj toraní, es un concepto torático que denota que los Jajamim, Hazal, Bitzeu Shinuim Benusach HaMikra, introdujeron algunos cambios en el modo del decir de la Mikra, del Tanaj, Mifiat Kevot Elohim, para dignificar algo de la dignidad divina. Es decir, según Rashi, y que trae el Midrash, esto se trata, que en realidad tendría que haber dicho, y Hashem sigue en presencia de Abraham, con la presencia de Abraham, pero lo enuncia al revés, acentuando el aún Odenu, porque es Tikkun Sofrim, una manera eufemística, diríamos nosotros. Puede ser que no lo entendí a fondo este Midrash, pero me gusta más la significación, la explicación que trajo Aliza que la que encuentro en el Midrash. Vodá bimkomá omed, cada lugar al César lo que es del César. Pero a mí también me siguió pensando, me significó seguir pensando este Odenu a partir del comentario de Aliza, y a partir de que eso me lleva a leerlo a Rashi. Fíjense qué importante y qué rico es el estudio con otros, la famosa Gebruta. A partir de una lectura le genera a Aliza un comentario, le genera a Aliza volver a leer todo el Perek. Es riquísimo. ¿Y qué se me ocurrió? ¿Cómo lo entiendo yo? De Abraham, Odenu Omed Lifnei Hashem. Yo lo pensé como justamente en este hilo conductor que yo voy tomando en estos dos encuentros, que por un lado esta gente se va y aún Abraham sigue en relación con el otro, mayúscula, con la divinidad. Es decir, que uno no es en contraposición del otro, o uno no es sustrayéndose del otro, sino que se requieren mutuamente. Bueno, son tres maneras de leer un mismo texto.
una misma, y las tres maneras están respetando la letra mismísima del texto. Entonces ahí sí vamos a los psukim, al diálogo entre Hashem y Abraham. Iba a decir entre Abraham y Hashem, pero es entre Hashem y Abraham porque el que empieza a hablar acá es Hashem. Y vamos al pasuk, antes del pasuk 22 al pasuk 20, porque ahí empieza el diálogo. Y dice: Vayomer Hashem Zakat Sdom Bamorá, el clamor de Sdom Bamorá, Raba, se va increyendo cada vez más. Vejatatam y sus delitos, su perversión, su corrupción, Kavda Meod, se hace muy pesada. Okay. El segundo pasuk, ordena, voy a bajar sobre estas formas antropomórficas a la manera de personas que cuando la Torá habla de la divinidad, tiene todo un tomo del tratado en Moreh Nevuchim, en donde Rambam Maimónides explica la significación de esta manera de describir lo que dijimos antes, la inmaterialidad de Dios, de la divinidad. Y entonces Pedro dice de ordena, voy a bajar, ver y voy a mirar a que se acatá abá elai azul, estos gritos, esta angustia que viene de allí, ese efecto que azul, que algo que hicieron, cala, si es así, va a haber un exterminio, velo y si no, eidá. Es decir, que no es indiferente a lo que se encuentra. Hay una investigación del tema. ¿Se entiende? Vamos a ver cómo lo entiende, cómo lo explica Rashi. Ordena, voy a bajar. ¿Qué dice Rashi? Limet la yadayanim shelo yifseku dinei nefashot ela berreia. ¿Qué dice Rashi? Ordena, voy a bajar, que en realidad no viene a describir lo que hace Dios. No es eso lo que la Torá nos tiene que transmitir, sino Limed la Dayanim, es una enseñanza para los jueces, el tribunal, especialmente le Dinei Nefashot, al tribunal penal. ¿Y qué es lo que viene a enseñar? Loif Seku Dinei Nefashot, que no tomen un veredicto, Ela Berreya, que sea, reya es mirar, que sea evidente, para dar una sentencia en el tribunal penal, tiene que ser evidente. Como es a la luz de los ojos. Ahí, así trae el Midrash, lo cita Rashi, ordena. Bueno. Atzeakatá, dice Rashi, la angustia de ella. ¿De quién? Se pregunta Rashi. Entonces por eso Rashi dice Shel Medina. En realidad es la nación entera que está en angustia. Yo les decía en el encuentro pasado y lo repito ahora, cuando hay corrupción, cuando hay discriminación, cuando hay maltrato al otro, no solamente el que viene, que es lo que habíamos visto que pasaba con esta gente cuando entró a Asdom, sino la propia población es angustiante, es sufriente. Pero, perdón, pero sí. Significa que no era el común, toda la gente estaba corrompida, había partes que no lo estaban y de ahí viene el clamor, porque mi pregunta era, ¿quiénes clamaban? Justamente lo que yo trato ahora de transmitirles
que la misma corrupción es angustiosa. Claro, pero ¿y eso merece ser la exterminación de todos? O sea, ¿cómo va a Bueno, pará, eso no sé. Vos todavía, vos decís, es total, vos te haces la pregunta que dentro de unos psukim se va a hacer Abraham. Pero es total, vos decís, eso todavía no estamos en tema. Lo que vemos que se va, en este pasuk, lo que está describiendo la Torá, que a ver de qué se trata. El mismísimo juez, porque no puedo decir el mismísimo Hashem, pero sí el mismísimo el juez se tiene que adentrar a ver a qué se ata a bailar. Esta angustia, este clamor que viene de esta ciudad, ¿de qué se trata? Si tiene que ver, y Masú, si tiene que ver con lo que se hace para que pase así, calá, hace falta el exterminio. Pero no está cerrado el exterminio, Beimlo Eirá. Yo creo que eso es lo que le da posibilidad a Abraham después de decir lo que dice. Porque Beimlo Eirá, no está cerrado el exterminio. ¿Se te aclara, Yoshi? Sí. Sí, gracias, sí. Ok, seguimos. Efecto de eso, vamos a ver acá sí el diálogo que la Torá describe entre Abraham y Hashem. Es difícil imaginar un diálogo con la mismísima divinidad cuando hablamos que es inmaterial. De todas maneras, eso corre por cada uno. La Torá lo describe de esta manera. Y vamos a ver cómo. Vaigash Abraham, Vayomer. Efecto de eso dice Vaigash Abraham. Si ya vimos que Abraham era una visión de Abraham, una visión divina que le viene a Abraham. Pero la Torá dice Vaigash Abraham. Y se acercó a Abraham, sería la traducción. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos el conflicto entre Yosef y sus hermanos, ya al final, cuando ya están casi por desesperar, dice la Torá, y ahí tiene la parashá Vaigash Yehuda. Y le dijo, escúchame, por favor. A eso hace referencia Rashi, ¿cómo explica Rashi Vaigash, que no es Yehuda, Vaigash Abraham? Y fíjense, vamos a Rashi. Vaigash Abraham, Matzino, Agasha la Milchama, Agasha Lefius, de Agasha Letfila. Salté, pero quería que queden los tres conceptos dichos de una. Hay diferentes maneras de acercamiento, de Agasha. Agasha la Milchama, a veces bueno, y Rashi trae un paso cuando dice Vaigash Yoab, en la guerra de David, la guerra que tuvo David con Yoab, que era el general, contra Aram, contra uno de los pueblos, dice la Tanaj Vaigash Yoab. Ahí es una Gashá la Milhamá, es decir, a la guerra. Hay otra Gashá, Vaigash Yehuda, cuando Yehuda se hace que hice yo mención recién, que nosotros lo vimos, es decirle pedir clemencia, empatizar con nosotros, de Agashá Litfilá. Y la tercer vía es acercarse con pedido, con rezos. Y dice Rashi, Lehol Elu Nichnas Nigash Abraham. ¿A cuál de esos tres le corresponde a Abraham? Dice Rashi, que trae el Midrash, a los tres. Por esta triple vía, por esta triple
triple actitud Abraham se dirige frente a esto, a la divinidad. Ledaber Kashot, en la guerra no se juega, la milhamá, Ledaber Kashot para hablar con dureza, Lefius para ver si se puede, Lefayez, a ver si se puede hacer algún arreglo, Uletfila, y si no, para la forma de pedir hacia el otro, que este otro es el otro de la divinidad. Es interesante como Rashi, y el Midrash en realidad que cita Rashi, del modo que está descrito Vaigash y la forma que esta Vaigash tiene en los distintos contextos, le encuentra una triple significación. Es como Y el orden, perdón, Paulina, y el orden me llama la atención. dale, interesante, que el orden que trae, fíjate, muy interesante, Claro. Daniela, que el orden que trae el Midrash no es el orden cronológico del Tanaj. A ver, ¿y qué pensás? Sí, que quizás sería más primero pedir, o sea, primero la guerra, primero va al de la guerra, y como que después, y no sé, por ahí guerra sería el último, o en el medio, no sé, me llamó la atención el orden. Claro, a Daniela le llamó la atención el orden, y yo, a partir de tu comentario, presto atención que no es el orden de Vaigash que aparece en la Torá, porque tendría que ser primero el de Yosef, segundo con Yehudá, el segundo el de Joab, y recién el tercero el de Eliyahu, Nahón. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Interesantísimo tu reflexión. ¿Qué se les ocurre a ustedes el orden que lo presenta el Midrash y los cita Rashi? A mí me parece que de todas maneras es una especie de orden lógico, ¿no? Después va a hablar de Rogues, ¿no? De una traducción de Onkelos, Rashi, pero hay algo de, digamos, de la escucha que impacta. Entonces, en primera instancia va como la pelea, no va como la milhamá. Después, la posibilidad, bueno, lleguemos a un acuerdo. No lleguemos a la milhamá, lleguemos a un acuerdo. Y después el pedido. Es decir, me parece que desde la reacción eso es lógica. Desde la reacción del hombre es lógico. Okay. ¿No? Que lo traiga en este orden. ¿Alguien más se le ocurre alguna otra reflexión? Mientras tanto, mientras Daniel hablaba, podría ser una negociación habitual, ¿no? Ahí Hashem se transforma en me das una rebajita, una cosa así, porque le va bajando, y si 50 no, 40, y si no 10, qué sé yo, pareciera una negociación más común, ¿no? Yo creo que es un párrafo tan institucional, tan importante, por eso. Dentro del judaísmo, dentro de la Torá, no lo llevaría a una simple negociación. A mí me resulta humano casi, por eso. Claro, es verdad, en ese sentido, donde habría más una prevalencia del otro con minúsculas, siguiendo nuestro esquema, que una conversación con el otro primordial. De todas maneras, seguro que hay una mezcla de ambos, porque Abraham habla con la divinidad justamente en relación con los otros, con qué les va a pasar a la gente de la ciudad. Empieza con una cosa muy dura, Lina. No, es decir, el texto dice, Vaigash Abraham Bayomer, Av tispet tzadikim rasha. Es decir, la primera réplica es una réplica muy dura.
muy dura en relación al mensaje torático. Claro. Es decir, claro, claro. Por ahí cuando dice Vaigash la Milhamá, se puede entender, bueno, no se empieza con la guerra, primero se empieza con la política, digamos, dentro de las relaciones. Pero acá en la significación, yo también tomo el guante que dice Alisa. Lo primero es, ¿de qué ideología estamos hablando? Ashofet kol haaretz lo yaseh mishpat. Lo primero es confrontar, acá más que guerra es una confrontación. Lo que se está anunciando confronta con algo de justicia, no con algo de justicia, con la justicia. En realidad por ahí más de Vaigash la Milhamá es Vaigash a la confrontación. Ahora, si la confrontación se debilita, al servicio de los humanos está la clemencia. Y al servicio, y si de eso tampoco puede ser posible, bueno, el rezo, uno puede rezar por lo que sea. Así se me fue viniendo a mí entre que vos hiciste la pregunta y la reflexión entre nosotros. ¿Alguien más se le ocurre decir algo? No, entonces seguimos. Entonces, Vaigash Abraham, y se acercó de las tres actitudes, como dice Rashi, Vayomar, Aaftis pe tzadikim rasha. Y ya que hizo mención Alisa al Rashi que trae el nombre de Onkelos, nos vamos a mirar ahí. ¿Cómo dice Rashi a Aftispe? La traducción sería, te va a aniquilar el tzadik. Fíjense con qué osadía dice Abraham. Mirá, uno podría decir, mirá, hay tzadikim, hay reshaim, miremos. A Aftispe vas a destruir al tzadik porque en convivencia con el rasha. Tzadik im rasha, y como dice, fíjense lo que dice Rashi, a Aftispe. Ese af, ¿qué significa? Dice Rashi, a Gampispe. Vas a sumarle al tzadik una suerte como el rasha, pero Rashi algo en esto no lo ve tan completo porque dice uletirgum shelon kelos shetirgemó leshon roges. Para onkelos, acá es como que le dice en forma, ¿está en juego acá tu ira? ¿Está en juego la ira? Antes hablaba Alisa también de la ira de Dios. Es un concepto muy complicado, y mejor dicho, muy raro, o más que raro, complicado, que hay que investigar. ¿Qué significa en la Torá la ira de Dios? Incluso de la mano de la bondad de Dios. Porque la bondad no es un atributo, pero no es una esencia divina. Es una manera de ser de lo humano. Es decir, la ira de Dios es igual que la bondad de Dios. Dice que es un tema que yo creo que hay que investigar específicamente. ¿Qué significa cuando la Torá habla de atributos divinos y se le pone atributos humanos? Y con la gran diferencia que nosotros no nos cansamos de indagar y de acentuar. Para eso. Pero en el Mabul ya lo había hecho. Y ahí no, el único que se salvó fue Noah y la familia. Y había dicho que no lo iba a hacer más. No sé, ¿qué pasa con esa primera parte?
A ver, vos decís, ¿por qué Abraham no existió en la época del Mabul? ¿O No, por qué pero no, había dicho que no lo iba a hacer no más. reaccionó como Abraham? A ver, ¿cuál es tu No, digo pregunta? que había dicho que no lo iba a hacer más y ahora vuelve a hacerlo, a intentar hacerlo. Ahí lo que la Torah describe, lo ye od mabul de lo ashhit et haaretz, dice, no va a haber una destrucción total de la humanidad. No va a haber otra muerte total de la humanidad. No. Eso es lo que se escribe. Eso no significa, acá lo que dice, fíjate, Yoshi, acá lo que dice es, Calá, va a haber un exterminio. ¿Exterminio de qué manera, de qué población? ¿De hasta cuánto va a ser significante? Eso no lo describen. Vos te lo imaginás a la manera del Mabul. Puede ser que Abraham también se lo imaginó eso, pero no lo nombra. Yo me lo imagino a la manera de matar, de morir gente, qué sé yo, Y sí, eso creo que es una buena imaginación. Creo que esa Sí, imaginación en tiempos va que de la se... mano, va de la mano, va de la mano de lo que está descrito en la Torá. Sí, sí, Calá, claro. claro, calá, exterminio. Es cierto, Es- yo creo, es una idea mía, no quiero les quiero decirla como verdad, gran verdad. Yo creo que la corrupción, el delito es intolerable para la ideología de la Torah. Es decir, el delito, delinquir no es lo mismo que no delinquir. Acá el cuestionamiento de Abraham no es el efecto de la delincuencia, sino si hay algo en donde se puede mezclar la delincuencia con la no delincuencia. En realidad, cuando se inunda un lugar, ahí no hace discriminación entre tzadikim y reshaim. La fuerza de la naturaleza es una fuerza más indiscriminada. Bueno, pero acá volvemos acá al diálogo entre la divinidad. La divinidad crea la naturaleza. Y es también interesante, porque la naturaleza es creada para nuestra creencia, con leyes determinantes. Y esas leyes no se modifican históricamente o circunstancialmente. Es decir, si yo necesito tirarme a un quinto piso, no se modifica, aunque yo tenga que tirarme el quinto piso para salvar a quien sea, no se modifica la ley de la gravedad, me voy a matar. Ok, entonces, acá lo que se cuestiona es si dentro de la justicia divina, si dentro de la ideología que transmite la Torá es tolerable, vimos que no es tolerable la corrupción, no es tolerable la delincuencia, es tolerable que paguen justos por delincuentes, por pecadores, como se dice. Y entonces tenemos que meternos más en este diálogo entre Abraham y la divinidad. Entonces, dice, Aaftis Petza Dikim Rasham, ¿hay lugar para una ira, siguiendo a Onkelos? ¿Hay lugar que se extermine el tzadik? El tzadik, fíjense, el tzadik lo personaliza. Una cosa es porque había 10.000 personas y acá dice el tzadik, con el raya los personaliza. Entonces sigue Abraham diciendo, por ahí entre toda la población se le ocurre tirar un número 50. Aaftispe pelotis alamakon leman hamishima tzadikim asher bekirba.
después que tiró ese número 50, está bueno que no que aniquiles a toda la población, a estos 50 por toda la delincuencia del lugar. Es decir, como que estos 50 deberían resaltar. Quiero que prestemos atención cómo significa el Midrash, que lo trae Rashi, el número. Fíjense, Hamishim, Ulay yesh Hamishim tzadikim, y dice Rashi, Asara tzadikim lekol krach ukrach, y ayud hamisha mekomot. Es decir, dice Rashi, 50, ¿de dónde sale 50? Yo dije, se le ocurrió. No, Rashi lo entiende, por ahí hay 10 en cada localidad. Lo interesante que yo elegí este Rashi, porque para dar cuenta de que un mínimo, lo que Abraham está mirando, alguna unidad, algún conjunto mínimo que pueda salvar a la población. Y nosotros ya vimos, ¿se acuerdan cuando vimos Beshaftu Aida, Beitzilu Aida, que la Aida son 10 personas, la Aida, la comunidad mínima son 10 personas. Acá Rashi hace una cuenta. Abraham, ¿por qué pide por 50? Y por ahí en cada localidad hay 10. Es decir, para que un lugar se salve, no alcanza con una sola persona. No alcanza. Pero sí con un núcleo mínimo. Para Rashi, el núcleo mínimo es de 10 personas. Y entonces sigue. אולי יש 50 צדיקים, אף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים, no dice, por esto que salves a estos 50, a estos 50, sino por ahí, gracias a estos 50, que son 5 comunidades, según lo entiende Rashi, 5 comunidades con una unidad mínima de tzadikim, puedes salvar a todos allá de Kirá. Y sigue diciendo, Jalila lejame azot kadabarazé. Jalila nosotros usamos hoy Hasbe Jalila como Dios me libre, digamos que no pase. Pero es interesante cómo lo entiende Rashi, Jalila leja. Fíjense, Jolín la segunda Jalila leja, no el primero. El Jalila leja. Jolín leja. Jalila, que viene de la del lenguaje, de la expresión Jol. Jol es lo contrario de Kodesh, es decir, como que una realidad en este caso de que hay 50 y no pueden salvar a la humanidad, a esta ir, sería hol, sería profanar el Kodesh. Dios es para la Torah consagrado, digamos, no es profana, esto sería una profanación, un hol y azulejat. ¿Se entiende? Jalila leja, me azot kadabarazé. El tema no es contra Dios, pero en realidad en la humanidad esto se va a profanar la divinidad. Leamit tzadik imrasha. Nadie dijo que iba a matar a un tzadik con raya, pero Abraham lo dice de esta manera para que impacte. Matar a un tzadik con un rayán. De Ayaka, tzadik, a rayá, la misma historia, que uno sea tzadik o uno sea rayá. Jalila leja, eso sería una profanación de la Torá. A Shofet Kolar, Mishpat, es imposible de entender esto, porque a Shofet Kolar, la Torá es la transmisión de la justicia.
Vayomer Hashem, Imensa Besdom, Hamishim Tzadikim, Betoch Ha'ir, Benasati Lejola Makom Baburam. Enseguida concede Dios y dice, si va a haber en Sdom 50 como vos estás presentando, Nasati Lejola Makom. Van a poder salvar toda la población. Es decir, que hay una apuesta que un mínimo de tzadikim puede revertir la situación corrupta. Fíjense que muchas veces, ahora se me ocurre pensar, muchas veces hablamos que están los corruptos y están los que silencian. Que los que silencian, por ahí, podría, según lo que dice acá, Benasati lejola mokamba Abraham. Hay algo de los que de no silenciar para transformar la situación. ¿No? Payan Abraham Bayomer, Inena o alti le daber el Adonai, Venogia farba. Interesante este pasuk. Y Abraham, nosotros sabemos, sigue cuestionando. Inena o alti le daber. Y acá le agrega, Gania farba efer, y yo no soy nada. Es interesante. Yo en este momento lo leí este paso, defender al otro no me autoriza a enaltecerme. Muchas veces creemos que uno, bueno, Abraham dice, yo soy humano. No los autoriza a enaltecerse. Igualmente sigue reclamando, sigue intentando. Ulaya Serun Hamishim, Atzadikim Hamishah. Fíjense que no dice por ahí 45, sino de estos 50, ¿qué le hacen? Menos 5. Ulaya Serun Mitoja Hamishim Hamishah, le sacan solamente 5. Atashhit Hamishah et Kolair, Bayomer Lo Ashhit. No quiero remitirme a cada uno de los Rashi, pero van a ver que Rashi va haciendo la cuenta de dónde salen 45, entonces eran 5, entonces ya no son 10 para cada uno, pero bueno, él hace la cuenta 9 y Dios sobre ellos son 10. Como que se repite esta necesidad de una unidad mínima de 10, como yo le explicaba antes. Lo ashit Imem Tzasham Arbaim Bajamisha. Vayosifot le daber eilav, Vayomer, Ulaim Zeusham Arbaim. Y sigue interrogando, y sigue pretendiendo Abraham. Por ahí se encuentra solo Arbaim, Vayomer lo ese Baudor Arbaim. Vayomer al Naihar la Donai. Estoy llegando casi a un límite, pero no doy marcha atrás. Beadabra, y voy a seguir hablando. Ulaim Zeusham Shloshim, 30. Vayomer lo ese imensa sham Shloshim. Vayomer, inena ulalti le daber, sigo hablando. Ulay Zeusham Esrim. Vayomer lo ashhit babura Esrim. Vayomer al-Naihar la-Donai gadabra ahapam ulaim Zeusham Asara. Vayomer lo ashhit babura Asara. Es un diálogo en donde representa que una unidad mínima de una comunidad de 10 personas pueden salvar a esta sociedad. Bueno, hasta ahí. Pero Vayele Hashem, Kasher Kalale Daber el Abraham, de Abraham Shablim como. Quería que podamos llegar, por eso los estos que la leí un poquito sin detenerme mucho, porque no quería que se termine la hora, sin que veamos en detalle este paso. Vayele Hashem, Kasher Kalale Daber, y como que se fue la divinidad cuando terminó de Abraham hablar, y Abraham volvió a su lugar.
pero fíjense qué lindo el Rashi. Vayele Hashem, Van Shemishtate Asanegor, Alachlo Adayan. Dice, Vayele Hashem, Kasher Diver, y Hashem se dirá, silenciate porque hay ruido. Vayele Hashem, Kasher Kilale Daver, cuando dice Rashi, Mishtate Kasanegor, cuando ya no tiene palabras la defensa, cuando ya no hay lo que defender, recién ahí Nistaleka Dayan. Fíjense que Rashi lo explica a un nivel de un tribunal. ¿Cuándo el tribunal puede sustraerse? Solo cuando ya no hay lo que defender. Shenistaleka Sanegor. Para terminar, quiero volver a lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? En el encuentro pasado, hasta dónde se extiende el otro de la Torá como semejante, ¿se acuerdan? Y que ahí habíamos comentado si el semejante es el que tiene que ver conmigo, como hablamos de la fraternidad, o el diferente entra también dentro del semejante. Y también recordemos que habíamos citado a Lacan, donde para él la fraternidad es el contrapunto de la segregación. Cuando nos fraternizamos, segregamos al de afuera. Totalmente diferente acá. Los psukim dan cuenta, esto que leímos, que la fraternidad es un humanismo. Incluye al diferente. Don Beamorá no tiene nada que ver con Abraham. Tiene que ver desde la justicia, desde lo que humanamente el humano entiende como torático, como la ideología torática. Bueno, esto es lo que yo preparé para hoy. ¿Alguna reflexión, alguna idea? Muchísimos conceptos se trabajaron, obviamente. Y algo muy sencillo, hasta el concepto del minyan. Sí, Sí, claro. Esto gracias a Rashi. Sí, gracias a Rashi, exacto. Ahora hay algo interesante también que dice Rashi en esto, pero si querés lo dejamos, porque dice, Nistalek Dayan, Nistalek Asanegor, pero dice, Veacategor Mecatre. ¿No? Es decir, todavía hay... No se trivializa, no me dejas cortar donde yo quiero cortar. Tal cual, tal cual. No, de Rashi lo pone. Claro, totalmente. Fantástico. Exactamente. Pero bueno, pero seguí con tu idea. ¿Qué viene a hacer acá el fiscal? El Y categoría. claro, hay todavía un fiscal. Es decir, Rashi trae, hay todavía un fiscal, porque tiene que ver con lo que va a suceder. Entonces dice, muy bien, Nistaleka Dayan, Nistaleka Sanegor, pero queda el fiscal, ¿no? Claro. El fiscal empieza su alegato. Y claro, y es verdad, tal cual. Y es cierto, porque no hay ni Hamishim, ni Azará, ni nada. Exactamente, tal cual. Yo que quería terminar, yo por eso corté ese rayo ahí, que quería terminar como la ideología, la Torá significa que solo se retira el tribunal cuando ya no hay lo que defender, pero Alisa nota con respecto a que en realidad no se termina si no hay una acusación. Claro. Le embellecí. Si no hay una acusación, a pesar que no hay lo que defender, entra en protagonismo el acusador. Y entonces pasa lo que pasa y que a ninguno nos gusta, pero tampoco nos gustan las sociedades corruptas que subsistan. Esto va más dirigido a lo que vos decías, Yoshi, de que de esta destrucción de Sdom de Amorá.